Hoy hablamos de morosidad en las empresas y también en las administraciones públicas. Los datos indican que el pasado año esta morosidad aumentó especialmente en lo que a las administraciones públicas se refiere, aunque también en el sector privado. Esto es muy importante porque la morosidad ha propiciado el cierre de 400.000 empresas en nuestro país desde el inicio de la crisis en 2008. Es también la causa de la pérdida de competitividad e incluso del despido de trabajadores al no cobrar las empresas las facturas correspondientes. Hoy queremos hablar de este asunto fundamental, mucho más en los momentos en que estamos viviendo ahora mismo, con la plataforma multisectorial contra la morosidad. Nos acompaña su presidente, Rafael Barón, a quien damos ya la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Barón. Buenas tardes, Pilar. Vamos a comenzar, antes de entrar en materia, una breve reseña. Cuénteme, porque habrá mucha gente que nos está viendo y que no sabe cuál es la labor de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Bien, digamos que la plataforma ha tenido dos etapas. La primera etapa, que empezó hace ya año y pico, en la cual es una reunión de asociaciones. Hay diferentes asociaciones en España. En este momento la plataforma son cerca de 40 asociaciones de diferente tipo. Y que se reunió con motivo de que había que ver cómo se corregía el defecto de la morosidad en España, ya que la ley, que era, creo que es la ley 3 del 2004, que era la transposición de una directiva europea, no ha llegado a funcionar correctamente como se pensaba. De manera que la morosidad ha ido aumentando hasta llegar a límites en este momento imposibles de mantener. Entonces, esa primera etapa, digamos, es una etapa en la cual colaboró la plataforma en estudios para que realmente se pudiera presentar la ley, que luego se aprobó en la ley 15 de 2010, que se aprobó en julio del año pasado, y realizó pues todos los estudios, tanto comparaciones con fuera de España, dentro de España, a ver un poco cómo estábamos. Digamos que esa era la primera etapa. La segunda, pero digo que hay una segunda etapa, y es porque es que en este momento la plataforma se ha constituido como un ente jurídico con personalidad propia para poder aplicar las cosas que dice la ley. En este momento estamos realmente estamos luchando en la plataforma para que la ley se cumpla. Parece que es importante. Una vez publicada la ley, parecía... mentira, ¿no? Que haya que unirse del sector privado para que la ley se cumpla, porque tan grave es el problema en España con la morosidad. Hablamos del sector privado y de administraciones públicas, no de particulares. Yo lo he comentado varias veces, además, que es una cosa, se puede llamar entre cultural y genético, y es que en España se paga mal. Pero no de ahora. Yo recuerdo cuando era mucho más joven, todos hemos sido jóvenes alguna vez, cuando era mucho más joven, yo he pasado algunas veces vergüenza en reuniones europeas en los años 70, como jovencito que iba allí, y una de las cosas que veíamos cuando estábamos hablando a nivel de empresa, siempre, en las cuentas de la empresa, siempre una de las cosas importantes era cómo se paga. Claro, entonces, cuando hacía la comparación con Alemania, con las empresas en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en Inglaterra, llegaba el momento de hablar de España, que tenía que hablar yo, y decía, bueno, mira, mejor no hables, pues ya sabemos que los países del sur ya sabemos lo que es. O sea, y estoy hablando de los años 70. Claro, pero estamos hablando, me dice, en España se paga mal de siempre, es un tema, vamos a llamarle cultural, idiosincrasia, no sé de qué manera, o es que la solvencia de la economía española siempre ha andado así. Yo creo que en parte es un tema cultural. Es un tema cultural que nos hemos habituado a que hay que pagar, bueno, ya se reclamará el pago. O sea, es una cosa que no pasa. O sea, usted me entrega en este momento el servicio del bien y ya veremos cuándo le pago. Es curioso que en España incluso se haya creado cosas que en Europa no se entienden muy bien. Y es que una vez realizada la factura, tenemos que crear un segundo documento que es el documento de pago. O sea, cuando llegas a Alemania le dices, te vas a comprar un automóvil, y dice, mire, el primer plazo se lo doy en este momento y luego le hacemos unas letras y no sé qué. Dice, ¿perdón? ¿De qué está hablando? O sea, es que no le llega a entender en la cabeza que haya que hacer un documento de pago. Yo le emito una factura, usted me paga la factura 30 días y no hay más discusión posible. O sea, sí creo que en parte es una cuestión cultural, pero muy agravada en este momento con motivo de la crisis. Y si comparamos con Europa, claro, usted me está diciendo, ya casi me la ha respondido, pero no sé si hay mucha diferencia en cuanto a datos o porcentajes entre la morosidad que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país con el resto de Europa. Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, porque nos coloca también en el furgón de cola. En este momento la media europea, que se ha hecho, porque en Europa también estaba la ley que se hizo de la 35/2000 y en este momento hay una nueva directiva que está aprobada también para corregir todo esto de aquí, se han hecho estudios para ello, y entonces la media europea es del orden de los, creo que son 60 y pocos días, no lo sé de memoria, perdón, pero no me acuerdo muy bien, 60, 61 días, mientras que en España estamos en 103, 104 días. Tenemos un país peor pagador que España en Europa, que es Grecia. O sea que realmente no sé si, no tengo nada contra la economía griega ni contra eso, pero no sé si debemos de compararnos o no. A mí siempre mi padre me decía, cuando le decía, papá, si estoy el cuarto de la clase, dice, pues mira que tienes 4 por delante. Nunca te decía, tienes 15 por detrás, ¿no? Yo creo que es importante en este momento mirar los que tenemos por delante. Y la media europea, además, de los 62 días
está de alguna manera penalizada por el plazo de pago que tenemos en los países del sur de Europa, Portugal, España, Grecia, incluso Francia, curiosamente, que hizo una ley hace muy poco, la ley Sarkozy, de hace un par de años, porque ellos consideraban que no estaban pagando bien y ellos estaban pagando con un plazo que correspondía más o menos con la media europea de los 60 y pocos días y querían reducirlo a lo máximo posible. O sea, que eran sensibles a ese problema cuando no tiene ni comparación, desgraciadamente, con nosotros. O sea, en Europa se paga y en España no se paga. Vamos a poner ejemplos o vamos a ir a datos porque el estudio que ha realizado la plataforma es muy interesante. Decíamos, morosidad en el sector privado, pero sobre todo en las administraciones públicas. Y han observado que en en este último año, en el 2009, creo recordar, porque el estudio es de 2010. Bueno, 2009-2010, ¿no? No, vamos a ver, el estudio último, teníamos un estudio hecho antes de la promulgación de la ley. Eso que es con el que antes hacemos de la comparación. Y luego acabamos de realizar, y hemos presentado hace unos días el estudio correspondiente a qué es lo que está pasando una vez promulgada la ley. O sea, el último estudio que tenemos es el estudio realizado, digamos, entre julio 2010, que se publica la ley, y febrero 2011, que es cuando editamos el estudio. ¿Y ahí qué se observa en las administraciones públicas? Pues porque bueno, los plazos de cobro se han incrementado en comparación con otros años anteriores. Pues sí, vamos a ver. En el estudio se ven varias cosas. Lo primero es que, afortunadamente, entendemos que hay una mayor sensibilidad y las empresas privadas están empezando a aplicar la ley. Digo, están empezando. También hay que pensar que una ley como esta no es una ley como la antitabaco, que al día siguiente se pone en marcha, o como otras leyes, como es la de la velocidad, que es instantánea, sino que es una ley que es que realmente tarda en aplicarse, porque, entre otras cosas, es cobrar unas facturas que tienen todo ese plazo que comentamos. Es decir, es una ley que es mucho más lenta, desgraciadamente, de poner en marcha. Y entonces, las administraciones, como digo, lo primero es que sí se está cumpliendo la ley en el sector privado, ha bajado los días en este momento de plazo de pago, creo que ha bajado de 102 o 103 a 95 más o menos. Pero, en cambio, el sector público, que teóricamente es el primero que debe aplicar la ley, entiendo que es que todo lo que es elemento público debe aplicar casi antes que nadie la ley. En el sector público se ha subido de 154 días, que creo que estábamos antes de junio de 2010, a 157. Y además muy curioso porque en el sector público, en teoría, la promesa de contrato, hemos bajado los días. Teóricamente, antes se estaban firmando los contratos a 80 y tantos días, ahora se firman con 4 o 4 días menos. Ahora ya de media, en lugar de 87, son 85, por ejemplo. Es más o menos así, ¿no? Mientras que la realidad es que pasamos de 154 a 157 de media. Bueno, pues estamos hablando de unas cifras que, claro, se incrementan y supongo que con la crisis se incrementan más, ¿no? Que estamos hablando de un periodo difícil. Con la crisis incrementa más porque en este momento en todos los sectores hay una falta de capacidad financiera y también la hay en este momento en la administración pública. Yo creo que además la administración pública, y no sé si se puede decir las cosas porque a veces luego van a decir que de qué está usted diciendo, ¿no? Se ha acostumbrado a gastar por encima de sus posibilidades. Todo lo hemos hecho en España, pero yo creo que especialmente la administración pública. Sí, probablemente. Y eso hace que en este momento estén absolutamente agobiados y todo lo que han hecho ahora mismo de crecimiento de los funcionarios, de crecimiento de las prestaciones que también han hecho, de inversiones algunas, bueno, las que sean, ha hecho que en este momento no puedan hacer frente a la economía, a las deudas que tienen con proveedores. De alguna manera, la administración pública se está financiando también de esto aquí. Es curioso, nosotros tenemos que pagar los impuestos y además de pagar los impuestos tenemos que financiar a las administraciones. Hay algo que empieza a funcionar aquí. Ya. Porque claro, estamos hablando de morosidad en administraciones públicas, en empresas, pymes, o sea, pequeñas y medianas, grandes empresas. Y es que no es baladí, porque todo esto afecta a la competitividad en general de la economía española y también a la creación de puestos de trabajo. En fin, el problema es más grande de lo que parece. Bastante más, y yo creo que eso es importante, lo que acabas de decir sobre que esto afecta realmente al marco en el que estamos moviéndonos económico en comparación con el resto de Europa. Yo creo que estamos intentando hacer a veces leyes para determinar que las empresas tienen que ser competitivas, cosa que las empresas están de acuerdo. Hay que pensar que en este momento en España lo único que está subiendo realmente no es el mercado interno, sino la exportación, es decir, estamos cada vez compitiendo más con las economías de fuera, con las empresas de fuera, pero en el marco en el que estamos moviendo, y uno de los puntos, no único, pero importante del marco efectivamente es el coste financiero que tenemos, la diferencia de los pagos en Alemania, por ejemplo, a 30 días, o en España, en este momento, a los 100 y pico y algo de días, es que tenemos que financiar esos 100 y pico días, y eso significa un coste suplementario. Entonces, en este momento resulta que tenemos toda una serie de marcos que hacen que la empresa no puede ser competitiva. Yo creo que hay un error pensando muchas veces que la competitividad viene únicamente con el hecho de que tenemos que trabajar más. Sí,
tenemos que trabajar más, efectivamente, pero hay muchos términos que tienen que ver con la competitividad. El marco en este momento, por ejemplo, que estamos hablando financiero, el marco de morosidad, el marco laboral, el marco de enseñanza, hay muchas cosas que nos ayudan y uno de ellos es importante. Y yo creo que por primera vez se ha hecho una ley en este momento, y la ha hecho un poco la sociedad civil, curiosamente, que es esta ley de la morosidad que empieza a corregir ese ámbito, ese marco. Y yo creo que lo que tenemos interés es que se corrija ese ámbito, ese marco, para que la empresa luego pueda ser competitiva. Si no lo es, la empresa deberá desaparecer, ¿de acuerdo? Pero ponga usted un marco adecuado que sea similar al que tengamos por ahí fuera, y en la competitividad especialmente. Usted ha mencionado en alguna ocasión, creo recordar, que se debería poner en marcha la línea de créditos ICO para las administraciones locales. Bueno, la ley lo contempla, o sea, la ley cuando se aprueba en julio del año pasado, uno de los puntos importantes que tiene es que se sabe que hay una deuda histórica de las corporaciones locales y que es importante ayudarlas. Y entonces se prevé que se haga una línea ICO para financiar efectivamente esa deuda histórica. Tengamos en cuenta que lo que estamos hablando no es de financiarlo en el futuro, es de financiar el pasado, que es importante, ¿no? Entonces sí estaba previsto por la ley, pero el Ejecutivo no lo ha puesto en marcha. No lo ha puesto en marcha, entendemos que basándose, además lo ha dicho de alguna manera claramente, que no quería ponerlo en marcha, ya que mientras no exista un plan muy claro de devolución de esa financiación a las corporaciones locales, el Eurostat lo podía considerar como un aumento del déficit, al ser en este momento una subvención de alguna manera a fondo perdido, casi. Entonces, debido a eso he dicho, no, yo no puedo hacerlo, por la imagen externa, sigan ustedes cargando con lo que pueden las empresas y sigan ustedes desapareciendo. O sea que ahí está el tema paralizado, pero también la ley contempla otros dos aspectos que pueden ser interesantes y me gustaría que me los comentara. Como ven ustedes, estamos hablando con una persona que es una voz autorizada en este campo, tiene unos datos además muy interesantes que nos está dando en esta entrevista. Decía yo, dos herramientas que incorpora la ley, que se tienen que aplicar, aunque todavía creo que no están en marcha, como es un régimen sancionador y un observatorio también de la morosidad. Sí. Sí, bueno, el régimen sancionador es que, lógicamente, cuando existe una ley, existe la ley del tabaco y todo eso, un régimen automáticamente sancionador, o en la de la velocidad que acabamos de sacar, el ministro acaba de sacar en este momento, la reducción de velocidad, hay un régimen automático que es el antiguo sancionador. Entonces, cualquier ley de este tipo que impone una serie de normas, sí tiene que tener su régimen sancionador. La ley en principio no lo sacó y estamos en este momento, a petición de varios grupos parlamentarios, elaborando un borrador del régimen sancionador que creemos necesario y oportuno para presentárselo a esos grupos y presentarlo al Parlamento para que lo apruebe. Nos parece que es muy importante. Es buena época, para que los partidos están recogiendo muchas iniciativas de la sociedad civil. Estamos desde hace mucho tiempo ya con los partidos como una presión de la sociedad civil. Estamos casi, no digo en este momento, pero formamos parte de este movimiento que parece que cada vez está más de moda, y es que la sociedad civil tiene que empezar a manifestarse en este país y en todos los países, no en contra, sino realmente colaborando con los políticos, haciendo que esto se mueva. Claro, con propuestas. Bueno, un minutito me queda escaso, pero no me resisto a preguntarle al señor. Si quería una cosa también ha dicho ya, aunque sea interrumpir. Sí, el observatorio, es verdad que nos hemos dejado ahí muy rápido. El observatorio también está previsto en la ley, que se haga un observatorio en el cual tiene que formar obligatoriamente por ley parte de la plataforma de la multisectorial contra la morosidad, para ver cuál es el seguimiento de la ley. Esto está también muy inspirado, y yo creo que no hace falta ser en este momento decir que estamos inventando la rueda, en una cosa similar que se hizo en Francia, no me acuerdo cómo se llama, pero es el Observatoire sur le délai de paiement, una cosa de ese tipo también, o sea, es parecido. Y efectivamente es un organismo autónomo, separado del Estado, pero que sí hace el control, el seguimiento y ayuda, con un órgano consultivo que ayuda a ver las modificaciones que haya que hacer para que la ley se cumpla. Muy interesante también. Pero, nada, un apunte simplemente. ¿Con la crisis ha aumentado el número de impagados? Ya Sí. no de morosos, de impagados. Sí, ha aumentado. Bueno, los impagos en España están en este momento, han pasado del 5% del año pasado al 5,1% en este momento. Pero hay que pensar que en Europa está en el 2,6%, o sea que doblamos prácticamente el porcentaje europeo. Y ha aumentado porque realmente hay un problema grave, que es la financiación, las cuales las empresas no llegan a ello ni nadie está llegando. Eso lógicamente agrava la situación. Bueno, pues el tema es apasionante el que estamos tratando aquí, pero ya el tiempo es que se nos acaba. Apasionante no porque nos guste hablar de morosidad y de morosidad en administraciones ni en empresas. No, a nadie le gusta. Ya nos gustaría que las cifras que nos ha dado nuestro invitado en lo que se refiere a nuestro país fueran menores. En ello estamos, en ello está esa ley de morosidad y la plataforma que representa a nuestro invitado Rafael Barón, presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerle aquí. Despedimos el programa, nos vamos ahora con las noticias y con la actualidad del sur de Madrid. Buenas tardes.